Ahí pueden ver la presentación, ¿cierto? Ven toda mi pantalla, me parece. Es que como lo voy a grabar, ahí estamos. Bien. El día de hoy vamos a ver estos contenidos. Espero que nos dé tiempo. Ya me pasé 8 minutos en pasar lista. La voy a pasar más rápido la siguiente ocasión. Un segundo. Ahí estamos. El 1.2 son características gráficas del dibujo figurativo y abstracto. Vamos a ver sobre todo lo figurativo y cómo vamos a llegar a lo abstracto. Empleo de dibujos, de modelos. Les pedí una imagen, espero que la hayan podido descargar, aunque sea una. Con una es suficiente para trabajar el día de hoy. Y el 1.8, desarrollo de hábitos de observación, sentido del orden y la limpieza. Este punto se los puse en mayúsculas porque es muy importante. Ustedes deben de siempre tener un hábito de la observación. Entre más detalles tenga su dibujo, quiere decir que va a quedar mucho mejor. Claro, depende si es figurativo o es abstracto, pero vamos a comenzar con un grado intermedio de iconicidad. Entonces es muy importante que ustedes observen a detalle cada imagen con la que trabajan. El sentido del orden tiene que ver mucho con cómo entregan sus tareas y sus trabajos, sus dibujos. Les voy a pedir que por favor siempre las imágenes que adjunten a Classroom tengan un nombre. Ya ven que cuando le toman foto pues aparece quizás una numeración. Cámbienle esa numeración y pónganle el tema que estamos viendo para que sea más fácil para mí identificar. Por ejemplo, si hoy vemos estilización o abstracción, pues en la imagen le pongan estilización 1 o el tema tal. La limpieza va sobre todo para los estudiantes que van a trabajar con sus materiales tradicionales. Algunos de ustedes seguramente van a decidir trabajar con colores o con plumas. Entonces es muy importante que su dibujo esté limpio, esté cuidado, que no esté arrugado, porque a veces como lo hacen en hojas sueltas, lo dejan ahí botado, se les arruga, se les dobla. Entonces cuiden mucho esa parte, por favor. Noción de la percepción de la forma en el dibujo, figura, fondo. Vamos a ver cómo identificamos el fondo de la figura principal. Y todos nuestros contenidos del programa de estudios de cualquier asignatura están divididos en 3 tipos: conceptual, procedimental y actitudinal. Yo les puse CPA. La C significa conceptos. Quiere decir que cada que ustedes vean un tema de conceptos, estos serán los que aparecen en su extraordinario o en sus cuestionarios o en los exámenes finales, para que siempre sepan qué conceptos vamos a retomar en estas actividades. Yo espero que nadie se vaya extraordinario ni nadie se vaya final, pero para que lo sepan. El procedimental tiene que ver con las técnicas, ya sea dibujo digital o las técnicas tradicionales. Todo lo que sea P, no vamos a ver tantos conceptos, sino más bien cómo vamos a llevar a cabo esos dibujos. Y la A de actitudinal tiene que ver mucho con el estudiante más que con el profesor. ¿Qué tanto interés tienen con la asignatura y qué actitudes van a ir cambiando con respecto a la materia? Bien, estos son los conceptos que vamos a trabajar el día de hoy. Son 3, son muy sencillos. Esta presentación de igual forma la voy a dejar ahí. Por eso también la estoy grabando para ver si funciona mejor grabarles y dejarles los videos en vez de estarnos viendo. La representación figurativa va a ser la que tenga mayor fidelidad con la figura original o con lo que nosotros conocemos como realidad, que eso lo vemos mediante lo que sería nuestra vista. Todas las representaciones que se parezcan con mayor fidelidad, que la imiten con mayor calidad, significa que son figurativas, y hay grados de iconicidad. El grado de iconicidad es qué tan alto o qué tan bajo es según el parecido con lo que nuestros ojos perciben. La estilización y la abstracción son formas de síntesis, o así se les conoce. La síntesis es simplificar, reducir o utilizar los elementos más fundamentales de una representación.
una representación visual va a ser, por ejemplo, un dibujo, una fotografía, un video, una imagen. Es decir, yo voy a reproducir lo que mis ojos ven. Cuando estas reproducciones se simplifican o no tienen tantos rasgos parecidos a la de la realidad, significa que están abstrayéndose. Hay un punto intermedio que se le conoce como estilización y tiene mucho que ver también con el estilo, de ahí su nombre de la palabra, estilización. Significa que el dibujante va encontrando una forma característica de dibujar con trazos delicados y finos, ¿sale? Aquí en estas imágenes, diga, con lo que les acabo ahorita de comentar, ¿cuál de estas representa lo abstracto, lo estilizado o lo figurativo? No. El de en medio sería estilizado, exacto. Y el de la derecha sería abstracto, exacto. Y entonces el de la izquierda, ¿qué sería? Es figurativo. Recuerden, tenemos que observar muy bien las imágenes. ¿Por qué razón? En la primera imagen, la que está a la izquierda, tenemos más información. Cuando uno tiene mayor información y mayor detalle, es más figurativo. Por ejemplo, los ojos. Los ojos tienen un detalle, la forma de la pupila, las orejas, todo lo que es el volumen y la sombra, todo lo que nos da la idea de que tiene volumen es información que tiene ese dibujo. En el caso de el dibujo al centro, por ejemplo, los ojos son completamente redondos. Un zorro quizás no tiene los ojos de esa forma tan específica. Significa que está empezando a estilizarse ese dibujo y quizá pueda llegar a lo abstracto. Por ejemplo, la nariz se une con la oreja. Esto es igual parte del estilo. En la realidad, un zorro no tiene, digamos, esa línea visual que una la oreja con la nariz, como lo vemos en el dibujo de en medio. Las patas del zorro, de igual forma, se van haciendo como muy delgadas. Quizá ni siquiera se le ven las garras, ¿no? No se le ven las huellas. En el lado izquierdo, por ejemplo, tenemos los bigotes, el hocico, tenemos hasta el pelaje con la pincelada, estamos dando la alusión al pelaje. Y en el caso del extremo derecho, tenemos menos información. Quizás aquí ustedes lo ven como un zorro porque tienen la referencia, pero imagínense que no están esos dos zorros del centro y de la izquierda. Pudiera ser otra cosa, quizás no sea un zorro, quizás sea una puerta, parece una hoja, puede parecer otros elementos. En este momento tenemos una referencia y decimos, bueno, sí parece un zorro. Quiere decir que tengo menos elementos que me digan qué es ese objeto. Entonces, eso significa que se va abstrayendo, se ocupan menos recursos. En estas imágenes, en estos ejemplos, díganme cuál representaría lo abstracto. No. ¿El qué? Ninguno. Exactamente, ninguno. Ninguno representa lo abstracto. Acuérdense ahorita lo que les acabo de decir. Lo abstracto es reducir a menos trazos, menos elementos, menos información. Cuando yo reconozco el dibujo, lo reconozco con un elemento o con una forma de la realidad, entonces significa que es figurativo. Estos dibujos, además de figurativos, están estilizados. ¿Cuál es el que representa el mayor grado de figuración y de iconicidad? ¿Cuál es el más similar a la realidad? El perro, exactamente, tiene muchísimos más detalles y es muy parecido a un perro que quizás reconocemos en la calle. Los otros elementos tienen una forma muy particular de estar dibujados. Por ejemplo, los ojos del tiburón. ¿Así son los ojos de un tiburón? No, ¿por qué no? ¿Cómo son? Muy pequeños. Ese es exactamente los dientes.
Lo mismo pasa con la calabaza. La calabaza tiene ojos, nariz y boca. Significa que le estamos modificando el aspecto real que conocemos de ese elemento. Es muy importante que aprendan a identificarlos y a diferenciarlos. Recuerden, lo figurativo es lo más parecido, es una copia o una mímesis, que es una imitación de lo que percibimos como real. Y lo estilizado es una modificación, es un estilo particular. Podemos agregar, modificar, quitar, mover según nuestra forma de entender las cosas. En algunos casos podemos, por ejemplo, tratar de hacerlo chusco, divertido, y de ahí mucho surgen las caricaturas o lo que ustedes conocen como los cómics, las películas animadas. Todas esas películas y todos esos dibujos están estilizados, tienen una forma muy particular de estar dibujados, algunos son modificados. En el caso del luchador, es una figura humana. ¿Es figurativo o es estilizado? Ujú, sí, es estilizado, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en cuestión de figura humana, la manera, digamos, correcta de dibujar figura humana es representándolo según sus proporciones. La figura humana tiene cánones y proporciones ya establecidas para que yo pueda hacer un dibujo lo más parecido a la realidad. Y estas proporciones tienen que ver con la altura de la cabeza con relación a la altura del cuerpo completo. Es decir, si yo pudiera medir la cabeza, tendríamos que medirla 9 veces en relación al cuerpo completo. Entonces, aquí en este caso, si yo pudiera medir la de este luchador en relación a su cuerpo, seguramente mide aproximadamente unas 4 cabezas a lo alto. Entonces, eso significa que está desproporcionado. Hay una modificación en la forma en cómo está dibujado. Piensen en cualquier caricatura que conozcan y la gran mayoría están modificadas las proporciones, o son cabezas muy gigantes o muy pequeñas o brazos muy largos. Eh, entonces, eso significa que está estilizado o que está modificado. En algunos casos llega hasta ser abstracto, pero lo abstracto es que tenga menos elementos que lo hagan fácil de reconocer. En estos ejemplos, ¿cuál representaría lo figurativo y lo estilizado? Muy bien, exactamente. Aquí sí estuvo muy precisa la respuesta. Si ustedes lo notan, tenemos muchísima información en las imágenes de los extremos. En la del ave, sobre todo, más información porque tiene quizás el color de esa ave, los bigotes, el plumaje, está muy bien detallado, entonces es altamente figurativo. En el caso del retrato del hombre, igual tenemos mucha información, tenemos la información del cabello, tiene volumen en los anteojos, la parte del cuello, entonces toda esa información me hace poder identificar que es figurativo. En el caso del dibujo del centro hay menos información, solamente tenemos líneas, no hay tanto volumen, entonces eso significa que no hay tanta información que me detalle cómo es esa persona, de qué color es su piel, por ejemplo, de qué color son sus ojos, su cabello, de qué color es su cabello. No tenemos esa información, por lo tanto va adquiriendo un estilo muy particular de la persona que lo dibujó. Muy bien. Esta la voy a pasar. Síntesis y estilización. Son representaciones visuales de forma simplificada, como les decía, pero expresiva y atractiva visualmente, con ayuda de trazos y líneas y planos en menor cantidad. Estos trazos tienen que cuidarlos, tienen que ser delicados y finos. Esto de lo delicado y lo fino tiene que ver mucho con la práctica. Quizás al principio nuestros trazos sean un poco más burdos, más gruesos, más toscos, quizás nos tiemble la mano. Dibujar en digital requiere de práctica o de habilidad para dibujar con el mouse o dibujar con los dedos.
Esto ya tiene que ver mucho con la técnica y eso lo van a hacer con la práctica. Bien, vamos a trabajar con 4 modelos diferentes. Según la morfología que estudia la generación y las propiedades de la forma, vamos a utilizar forma humana, que se le conoce antropomorfa, fitomorfa, son formas vegetales, zoomorfa, la animal, y los inanimados. Los inanimados son objetos sin vida. Yo les pedí justamente 4 imágenes de referencia de estos tipos de forma. La condición para los objetos inanimados es que no represente cualquiera de las otras 3 formas. Por ejemplo, si yo les digo un objeto inanimado y ustedes ponen la foto de un llavero de flores, está representando, bueno, aquí ya no les dije, la fitoforma puede ser vegetal o puede ser flores. Entonces, aquí si yo pongo un llavero de una manzana, entonces está refiriéndose a una fitoforma, a un vegetal. Si yo les pido, por ejemplo, la foto de ¿qué será? De un muñeco, está representando la forma humana. Ese tampoco sería válido. La condición es que el objeto inanimado no represente ninguno de los otros 3. ¿Cuál sería un objeto inanimado que no represente ninguno de los 3 anteriores? Exactamente, una computadora, una silla, muy bien. Sí, casi todos los elementos creados por el hombre pueden representar objetos inanimados que no incluyan estas formas anteriores. Muy bien. Los métodos de síntesis que vamos a ocupar el día de hoy son 3. Aquí más bien estos son los materiales. Necesitamos nuestra imagen de referencia, tanto para técnica digital como tradicional. Necesitaremos nuestra aplicación y nuestros instrumentos como lápiz, pluma, colores, las hojas tamaño carta, y les puse ahí tamaño carta en el tradicional porque les voy a pedir que sus dibujos tengan ese tamaño, lo más grande posible. Busquen fotografías o imágenes que sean grandes. Ahorita quizá podemos comenzar con unas más pequeñas, pero las que entreguen, por favor, que cubran o que abarquen la mayor parte posible de la hoja en la que están trabajando. La calidad, les repito, que sea un trazo firme y lineal. Y la limpieza otra vez, sobre todo con lo de los que van a trabajar con plumas, colores y hojas. Los métodos que vamos a ocupar son estos. Síntesis lineal. Esta es la primera síntesis que vamos a realizar. Consiste en captar el mayor detalle de las líneas de la imagen. Todo lo que sus ojos perciban como una línea o como un volumen, lo vamos a trazar de manera lineal. Puede ser una línea continua o una línea corta. La línea corta es representada, por ejemplo, como la que está en el pelaje del mono. La línea continua, por ejemplo, pudiera ser la que está en el contorno. Es una línea con una extensión mayor. Este dibujo en particular tiene un error. ¿Cuál sería? ¿Qué no es lineal en ese dibujo? Los ojos, exactamente. Entonces, eso no lo vayan a hacer en sus entregas. Dibujen la pupila, la retina, el mayor detalle posible. No dibujen, se le llaman plastas o se le llaman planos, que son dibujos donde tienen un mayor color y abarca una mayor superficie. Síntesis de contorno. Esta síntesis es muy sencilla porque es como su nombre lo dice, es recorrer en una línea o en varias líneas y encerrar la figura principal. Esta es muy sencilla. Y síntesis de fondo. Esta es muy similar a la de contorno. La diferencia va a estar en que nuestro fondo tiene que tener un color para que nos dé el efecto de negativo en la silueta. Aquí parece que está recortado el objeto que está al centro. Bueno, en este caso es un animal. Parece que es un recorte. Eso nos da la idea de profundidad. Bien, de estas imágenes, ¿cuál representa una síntesis lineal?
Muy bien, la flor. ¿Y cuál representa la síntesis de contorno? Pudiera ser, pero representa más la de fondo. En realidad no hay un ejemplo de síntesis de contorno como tal. Acuérdense que la de contorno y la del fondo son muy similares. De una se puede desprender la otra. Solo está en si le damos color o no le damos color. En este caso, como en ambos casos de la ciudad y de las personas tienen un color, significa que son síntesis de fondo. Aunque partieron de haber dibujado la silueta de nuestra figura principal. En el caso de la ciudad, igual, ¿no? Es una síntesis de fondo y está completamente en negro. Muy bien. La actividad que van a realizar ustedes va a ser síntesis lineal de las 4 formas que acabamos de mencionar hace un momento. Figura humana, forma vegetal o plantas, figura de animales o formas de animales y objetos inanimados, ¿sale? Síntesis lineal son 4 dibujos. Síntesis de contorno igual 4 dibujos de las mismas 4 formas. Puede ser la misma imagen de referencia o puede cambiar. Síntesis de fondo también 4 imágenes, las mismas o puede cambiar. La entrega es el día viernes 16 de octubre. Y yo les puse entre paréntesis sábado y domingo. Ustedes van a tener el fin de semana para poder hacer la entrega sin que se marque como retraso, ¿sale? ¿Alguna duda de esto, de hasta aquí, en este punto? Ok.